El tema de la predicación es una invitación imperdible. Una invitación imperdible. En la semana leía la crónica de la Escuela de Aviación del estado de Ohio en Estados Unidos, donde narraba la historia de una joven llamada Jim, que tenía 18 años, era estudiante de aviación, y cierto día ella tomó su avioneta para hacer unas pruebas y subió al aire, y mientras estaba suspendida su avioneta en el aire, de repente, sin darse cuenta, entró a una tormenta. Por alguna razón, algunos de sus instrumentos de aviación dejaron de funcionar y dejó de ver dónde se encontraba. Al verse ella involucrada en esta tormenta muy fuerte, comenzó a pedir ayuda a través del radar. De repente, alguien le contesta y le dice: aquí estoy, te voy a ayudar. Entonces esta joven comenzó a escuchar la voz que le decía qué dirección tomar. Y le dijo: te voy a llevar al aeropuerto más cercano. Ella solamente veía lluvia, veía nubes, nada más. Todo era para ella tormenta. Y comenzó a escuchar la voz de este controlador. Él le dijo a ella: yo te veo, tú a mí no me ves, pero yo a ti te estoy viendo, tienes que confiar. Y comienza entonces esta persona a darle instrucciones a Jim. Y logra llevarla al aeropuerto más cercano. Y de esta forma ella salva su vida. Cuando leía esta historia me impactaba cómo una persona puede confiar ciegamente en otra persona para preservar su vida. Es posible que esta mañana algunos de ustedes estén en algunas tormentas de su vida. Déjeme decirle que Jesús conoce el mejor lugar para usted. Y si tú confías en Él, Él puede llevarte a un buen aeropuerto para que tu vida tenga seguridad y tu familia tenga la certeza de que Dios cuidará de ellos. Así es la vida del hombre. Tú no conoces a Jesús quizás, o solamente de oídas lo has escuchado. Pero Dios conoce el futuro de nosotros y Él sabe cómo podemos salir de la tormenta o de las pruebas que tenemos. Solamente Dios quiere que confiemos en sus promesas. Ahora, el instrumento de la historia que le mencioné, pues era un radar, el cual sirvió para llevar a un buen lugar a Jim. Para Dios, el instrumento para nosotros es su palabra. Y aquí Dios va a instruirnos para poder preservar nuestras vidas hoy y hasta la eternidad. Con esa breve introducción, quiero abordar el pasaje de esta mañana que corresponde al Evangelio de Lucas. Y tiene que ver con un hombre, Zaqueo. Dice la Biblia que Jesús en su ministerio tuvo un momento de tener un encuentro con Zaqueo. Esto no fue accidente. En Dios no hay accidentes, todos son propósitos. Dios tiene un propósito contigo esta mañana. Con todos tiene un propósito Dios. Con tu familia, con tus hijos. Esto no fue algo fortuito. Dice la Biblia que en cierto momento Jesús pasaba por Jericó. Y esta palabra nos habla que pasaba por una ciudad muy pequeña, pero algo sucedió en esa ciudad. Había un hombre. Entre los miles que allí vivían, hubo uno en particular que registra la Biblia, y este es Zaqueo. Ahora, surge una pregunta. ¿Jesús conocía a Zaqueo? Él es Dios. Él conoce quién somos. Él sabe la necesidad de cada uno. Él sabía la condición espiritual de Zaqueo. Y Jesús sabía que Zaqueo necesitaba de él en su vida para poder entender su eternidad. Esta mañana Dios conoce nuestros corazones y sabe cómo llegamos. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Dice la Biblia entonces que conocía Jesús a Zaqueo, pero aún más conocía el corazón de Zaqueo. Deje un apartado ahí, vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Amén. Vivimos en un tiempo y en una época donde escuchamos una frase coloquialmente que dice así:
Las apariencias engañan. ¿Usted qué cree? O el libro no es conocido por su portada. Yo los veo esta mañana a ustedes aquí, y los veo y los conozco por algún tiempo, pero realmente no los conozco. No sé quién sean o cómo vivan sus vidas, solamente Dios lo sabe. Quien conoce realmente su corazón es Jesucristo. Amén. Y Él está aquí esta mañana. Amén. En el momento en que iba a ser ungido el nuevo rey de Israel, Dios le da la tarea a Samuel de buscar a ese hombre. Y regularmente somos sesgados los seres humanos cuando Dios nos pide algo, porque regularmente nos vamos bajo nuestra percepción, bajo nuestro criterio, bajo lo que pensamos o sentimos, y nos olvidamos de algo tan importante como es el corazón. Dice la Biblia en el pasaje: y Jehová respondiendo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. No te dejes guiar por la persona que tienes físicamente al frente. Fue lo que le dijo Dios a Samuel para ungir al nuevo rey de Israel. No te engañes, Samuel, porque a veces nos equivocamos, constantemente equivocamos decisiones por dejarnos guiar por nuestro corazón. Y Dios le dice a Samuel: porque yo lo desecho. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Dios piensa de una forma diferente a la nuestra. Dios piensa con propósitos eternos, y Él está viendo tu vida hacia la eternidad. Dice la Biblia entonces: porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios, dice el texto, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué mira Jehová? Y solamente hay dos tipos de corazones delante de Dios: un corazón regenerado, arrepentido, perdonado en Cristo Jesús, y un corazón rebelde. Para Dios esta mañana solamente hay dos tipos de corazones en este lugar: los que viven una vida en voluntad arrepentida en Cristo Jesús, o los que viven en rebeldía todos los días en contra de su Creador. Dios no está viendo a qué familia perteneces, o qué apellido tienes, o si eres hombre o mujer. Dios está viendo la condición de tu corazón, y Él sabe cómo estás esta mañana. Así es Dios, no podemos ocultarle nada. Amén. Dios dice entonces: pero Jehová mira el corazón. Ahora, ¿cómo es el corazón del hombre? Dice Proverbios, no lo busques, 6:18, que el corazón del hombre maquina pensamientos inicuos. Dice Proverbios que los pies de un corazón malo va presuroso a correr el mal. Amigo, hermano, tu corazón es desesperadamente malo. El corazón del hombre constantemente se inclina hacia el pecado. Solamente Cristo puede cambiar un corazón. Mire lo que dice Mateo 15:19, y ahí sí quiero que me acompañe a ver este pasaje de la Biblia. Jesús no solamente conocía a Zaqueo, Él conocía la condición de su corazón. Y Él conoce esta mañana nuestro corazón. A Él no podemos engañarlo. Amén. Ponga su vista ahí, Mateo 15:19, ¿ya lo tiene? Amén. Porque del corazón, es decir, de tu esencia, de lo que tú eres como persona, algunos dicen de su conciencia, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto, hermanos, sale de adentro de ti. El hombre desde que nace inclinado hacia el mal. Usted está aquí porque Cristo le ha perdonado, y ahora lo busca con un corazón arrepentido. Pero el hombre sin Dios no busca a Dios. Y aún usted y yo, que estamos viviendo en la gracia de Dios, tenemos todos los días luchas contra nuestro corazón, que constantemente busca hacer el mal que no le agrada a Dios. Todos los días tenemos que luchar contra nosotros mismos, porque el hombre no quiere buscar a Dios, se resiste. Y esto nos enseña que nuestro corazón es peligroso. Tu corazón te puede traicionar. Tu corazón te puede engañar. ¿Cuántas veces hemos visto los ejemplos de los jóvenes que han dicho: este es el hombre, la mujer de mi vida? ¿Quién te lo dijo? Mi intuición. Lo que yo creo, lo que yo siento.
Y es una constante que se equivocan, hermano. Con los negocios. El único que no falla, hermanos, es Dios. Gloria a Dios. Y tenemos que acudir a Él. Dice la Biblia que entonces el corazón del hombre es malo. Tiene malos pensamientos. Piensa en homicidios, en adulterios, en fornicaciones, en robos. El corazón constantemente es malo. Necesita a Cristo. Urgentemente. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia que Jesús conocía a Zaqueo y conocía su corazón. Vamos al pasaje una vez más y regresemos. Y vamos a ver el esfuerzo que tuvo Zaqueo para ver a Jesús. Él era un hombre publicano, era recaudador de impuestos. Su trabajo de él era cobrarle a sus conciudadanos judíos impuestos para pagarlos a Roma. Obviamente él cobraba más y se quedaba con una porción y se enriquecía con lo que él colectaba de sus conciudadanos. Entonces era un hombre que era rechazado porque era muy abusivo de su puesto. A veces podemos equivocarnos y abusar del lugar donde Dios nos ha colocado, hermanos. Dice el versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, fíjese, era un hombre con un puesto y una posición social importante y rico. Es decir, a este hombre le sobraba las cosas materiales. Pero nos damos cuenta que Zaqueo, con la posición que tenía y con su dinero, tenía un vacío dentro de él. Porque las riquezas y las cosas materiales no sacian lo que solamente Cristo puede llenar en tu vida. Puedes tener casas, carros, una profesión, un título, es más, una familia. Pero si Cristo no está en tu vida, sigues viviendo una vida vacía. Este hombre es así, como muchos, con cosas materiales, pero con un vacío adentro. Amén. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Ahora, ¿cómo supo Zaqueo de Jesús? No lo sabemos. Pero él sabía que ese Jesús podía darle lo que él necesitaba, que ni las riquezas ni la posición social le había dado hasta ese momento. Procuraba ver a Jesús, pero no podía. ¿No, que hermanos? Había un impedimento. En el caso de él era bajito de estatura. Pero eso no fue para él un obstáculo para llegar a Jesús. Él estaba determinado que era urgente que él tuviera un encuentro con Cristo. Todos los días, o quizás tú tienes algo que te impide acercarte a Jesús esta mañana. A veces el orgullo no deja acercarnos a Dios. A veces nuestra prepotencia, nuestros prejuicios se levantan como obstáculos grandes para que nos acerquemos a Cristo. Y quizás Dios te ha hablado muchas veces y has intentado ir a Dios, pero hay cosas que no te dejan acercarte a Él. De parte de Dios te digo, busca a Jesús porque es el mejor y lo mejor para tu vida. Amén. Para Zaqueo, su obstáculo no fue tan grande porque él tenía algo fijado en su vida y era estar cerca de Jesús. Pero no podía, dice el relato, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo era un hombre importante, con dinero, con una posición social, pero tenía un vacío en su corazón. Amén. Y él se dio cuenta que el dinero no es la felicidad. Te ayuda a pagar cuentas, pero no te resuelve la felicidad, ni mucho menos la eternidad. Entonces este hombre, con todas sus riquezas, superó sus obstáculos. Vamos a ir a un pasaje. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. El dinero en las manos de Zaqueo, o en la vida de Zaqueo, mejor dicho, no era un problema. Primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice aquí el apóstol Pablo: porque raíz de todos los males es que, hermanos, decía un predicador que al dinero hay que tenerlo en la mano y no en el corazón. Y le pregunté yo, ¿por qué?
Porque si el dinero está en tu corazón, en tus manos, vas a tener la bendición con lo que Dios te da para servir a Dios, para ayudar a los que necesitan, para compartir. Si tú tienes el dinero en tu corazón, aquí lo tendrás y con nadie vas a compartirlo. Lo que tenemos no es para que te lo quedes, es para que lo compartas, porque es mejor dar que recibir. Pero algunos no entienden ese principio. Piensan que si dan, se quedan sin nada. Y entonces se olvidan que Dios es dueño del oro y la plata, hermanos. Entonces, cuando tú tienes el dinero en las manos, no tienes problemas para compartir, para dar, para ayudar a los demás. Si está en tu corazón, entonces siempre dirás: no tengo, no me alcanza y no puedo. La pregunta es: ¿dónde tienes tú el dinero esta mañana? Que Dios te ha dado, que Dios lo da. Dice Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor, el dinero en sí mismo no es malo. Es malo según donde lo coloques en tu vida. Y dice la Biblia: el cual, codiciando algunos, es decir, desean tener más dinero, se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque malinterpretaron cuál es la función del dinero en tu vida. Dios es dueño de todo lo que tenemos, hermanos, ¿sí o no? Dios nunca va a dejarnos. ¿Por qué Dios colocó en ti un recurso? ¿Para qué lo depositó? ¿Para que te quedes con él? Yo creo que no. Porque somos todos mayordomos, nada tenemos. Un día vamos a pasar de esta vida y no vamos a llevarnos nada. Zaqueo entendió ese principio, hermanos. Un texto más, Mateo 6, 33 y 34. El dinero, cuando dejamos que nos controle, se convierte en un amo y nos esclaviza. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué, hermanos? Dios nos dice: búscame a mí y yo me encargo de resolver tus problemas en esa área económica. No porque Dios te mande una cuenta en el banco, sino porque Dios provee de maneras diferentes para que sus hijos tengan lo necesario para vivir, hermanos. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, dale a Dios gracias por lo que hoy te ha provisto. Mañana Dios dirá. Amén. Vamos a volver al pasaje de Lucas capítulo 19. Y vemos entonces cómo la Biblia nos narra que Zaqueo se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, que tampoco fue accidente, Jesús sabía que estaba ahí Zaqueo y levantó la mirada con toda intención. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermosa invitación. Amén. Esa invitación está aquí esta mañana para todos. Jesús quiere ser el que esté en tu casa. Amén. Jesús quiere ser el hombre, la persona que esté en cada hogar en esta iglesia, hermanos. Él quiere posar en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Él quiere estar en la sala, en la cocina, en el comedor de cada uno de nosotros. Él quiere ser nuestro Señor y Salvador. Amén. Y fue una propuesta que le hizo a Zaqueo. Y él tuvo dos opciones: de hacerle caso o pasar por alto la invitación. Pero él hizo lo correcto. Y fue bajar, irse a su casa y esperar el momento de estar frente a frente con Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Y esto es muy importante, hermanos. Dice la Biblia entonces que en ese momento Zaqueo tiene la bendición de estar cerca de Jesús. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La recompensa de buscar a Jesús en la vida de Zaqueo fue algo muy hermoso, hermanos, porque le permitió a él darse cuenta de que tenía que cambiar algo en su vida que no estaba bien.
Mire, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Jesús sabía entonces que había una necesidad de Zaqueo. Le dice que vaya a su casa porque ahí tendría un encuentro con él. Es necesario que pose en tu casa. Ahora, no sé si Zaqueo pensó que podría suceder en ese momento del encuentro con Jesús. Porque él sabía que era publicano, que era rico, que tenía posesiones. Pero dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Fíjese el alcance de Dios. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Esto es importante esta mañana para ti y para todos. Hay un Dios, hay un creador que un día tendremos que darle cuentas de nuestra vida. Él te va a pedir cuentas de cómo administraste tu vida, tu familia y los recursos que Él te dio. Y te va a pedir cuentas. Espero que estés preparado, porque esa auditoría te la va a hacer a ti personalmente. Vas a estar solo. No va a estar tu esposo junto a ti, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Cada uno tendrá que entregarle cuentas a Dios de todas las cosas que Él nos dio en esta tierra. Porque todo es prestado, hermanos. Todo lo que tenemos es prestado. Es más, también la vida es prestada por un tiempo. Y después tiene que ir a Dios y entregarle cuentas. Dice Hebreos entonces que ante Dios todo está desnudo y tendremos que dar cuentas. Amén. Administra bien lo que Dios te está dando, hermano, hermana. Dice entonces la Biblia que Zaqueo se prepara para recibir a Jesús. Vamos a volver al texto de Lucas 19, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Claro, con un pensamiento sesgado, sabían quién era Zaqueo, era un pecador. Pero realmente, hermanos, todos somos pecadores. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Todos le hemos fallado. Todos necesitamos de Dios. Pero a veces la gente dice, es que él sí necesita de Dios. No, todos necesitamos de Dios esta mañana. Por eso estamos aquí. Y dice la Biblia que entonces murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese día Jesús llega a la vida de Zaqueo no solamente para traerle buenas noticias, sino para resolverle su problema de eternidad. Versículo 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero hay algo importante, hermanos, que Zaqueo hizo antes de que Jesús dijera eso. Y está en el texto 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué? Esto lo hace un corazón regenerado. Cuando sabe que se equivocó y se arrepiente, cambia sus acciones. El arrepentimiento cambia. Cuando alguien dice, estoy arrepentido por lo que hice, no solamente son palabras, son acciones que acompañan ese cambio en el corazón. Y es el caso de Zaqueo. Por eso es que Dios dice que por los frutos somos conocidos. Frutos son acciones. Las acciones muestran nuestra vida, si camina en la dirección de Dios o camina fuera de la voluntad de Dios. Zaqueo en ese momento se dio cuenta que tenía que hacer un cambio en su vida. Cuando Cristo viene a tu vida, debe de haber un cambio. No puedes vivir igual. La música que escuchas debe de ser diferente. La música que escuchas debe de exaltar a Dios. Gloria a Dios. Y perdón con los jóvenes, si la música que tú escuchas es del mundo, Cristo no está en tu corazón. Amén, amén. Si la música que escuchas, las películas que ves, no honran a Dios, entonces hay un problema en tu corazón. Sé honesto contigo, sé honesto contigo. Amén. No te engañes. Las cosas cambian. Tus prioridades cambian. Tus intereses son diferentes. Ahora es Dios en primer lugar. Amén, amén.
Y a mí me cuesta entender esto. Bueno, no me cuesta entender porque lo sé en la Biblia. Y puedo hacer esta mañana ese ejercicio. Pedir cada uno de sus celulares y ver qué música traen. Así es, hermanos. ¿Somos o no somos? Amén, amén. Zaqueo dijo, la mitad voy a devolverlo a aquellos que les ofendí. Eso es arrepentimiento, hermanos. Amén, gloria a Dios. Jesús ve en ese momento la actitud de Zaqueo, versículo 9, ahora sí. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿La qué? La salvación. No solamente Jesús te resuelve el problema aquí y ahora, también por la eternidad. Somos seres eternos y estamos de paso. Por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué, hermanos? A eso vino Cristo esta mañana a esta iglesia, a salvar. Él está aquí para perdonarnos a todos los que hemos fallado. Esta iglesia no es que seamos santos y perfectos, somos hombres y mujeres que necesitamos de la gracia de Dios para vivir. Y Él vino a buscarnos. Y Él está aquí para hablarnos de que una invitación de Cristo no se puede perder. Hay que atenderla porque es la mejor para nuestras vidas.